Capítulo 1175 del manga de One Piece, Nido. Y tenemos pedido de portada, esta vez de Ramen Maru, quien le pide a Oda dibujar a Sabo rodeado de un montón de koalas bebés. Y pues también tenemos a Koala tomando lo que parece ser té de eucalipto, porque son las hojas que está comiendo este koala. Y hay un detalle muy interesante, que es el libro que está sosteniendo Sabo. No alcanzamos muy bien a ver el título del libro, pero dice Global y es un puño alzado y detrás de él el mundo, una referencia al comunismo, a la revolución. Puede que Sabo esté leyendo alguna especie de manifiesto comunista o libertario de su mundo, lo que hace que el personaje de Sabo sea un poco más serio en este aspecto de la revolución. Está tan centrado que hasta su lectura va de eso. Y empezando con el capítulo, tenemos a Sanji liberando a los Mugiwaras utilizando el Diable Jambe, no el Litfrit Jambe, porque no era para tanto. Al parecer el calor y el fuego hace que las espinas se quemen o se partan. En el capítulo anterior había sugerido unos métodos para poder contrarrestar las Akuma no Mis de los Caballeros de Dios, pero aquí vemos que la forma de contrarrestarlo pues es con el fuego, con el calor. También me pregunto si las espinas que rodean a los niños, las espinas invisibles, también funcionan de la misma manera. Y tenemos esta viñeta en la que los Mugiwaras pues se detienen a ver todo el caos que están ocasionando los Muma y sobre todo el Nidok, Loki. Y entre los Muma podemos observar a uno nuevo, que es este toro. Me llamó la atención porque nunca antes lo habíamos visto y pues parece un toro, un buey bastante normal. Así que me pregunto qué historia hay detrás de esta entidad para que los niños le teman, qué leyenda podría haber. Investigando un poco más sobre la mitología nórdica, pues me encontré con este ser llamado Odumbla, una vaca gigante del folclore nórdico que se encargaba de alimentar a los gigantes. No era un ser como tal maligno, pero forma parte de la cultura nórdica y posiblemente Oda lo quiso representar aquí en las pesadillas. Probablemente los gigantes tengan algún concepto más negativo sobre este ser. A lo mejor en Elbaf sí que es una bestia maligna o algo así. Y tenemos a Loki regresando a los niños y a sus padres a la aldea del oeste, el lugar más peligroso en este momento porque va a ser atacada por Dorry y por Brogy en su estado Domi Reversi. No pudo haberlos dejado en un peor lugar, pero pues también a Loki realmente no le interesa, o eso es lo que dice, la seguridad de los niños. Los está bajando para que no sean un estorbo. Probablemente Oda esté cocinando algo por tener que dejar a estos personajes aquí. Y aparece este niño que es Bent, que no analicé en el capítulo anterior, no sé por qué me lo salté, pero Bent es el hijo de esta señora que es muy aterradora, que inclusive hasta su propio esposo le teme. De hecho ahí la vemos tirada, trae unos tirantes atravesados. Y tenemos la figura del Nidok ahora sí más nítida. Ahora podemos alcanzar a ver un poco más de mejor forma su cuerpo. La verdad es que el diseño está bastante genial. Me gustan mucho esos picos que tiene en la espalda. Y también podemos ver la comparativa del tamaño de los Muma, que son más grandes que un gigante ordinario. Pues ahora sí son o se ven más pequeños gracias al tamaño de Loki. Y pues para Loki evidentemente son un obstáculo insignificante. También podemos compararlo con el tamaño del dragón Muma y con el diseño visual del dragón Muma, que es muy diferente, más caricaturesco que el Nidok. Y también vemos que tiene los ojos destapados. Al parecer a Loki no le molesta mostrar sus ojos en esta apariencia. Me pregunto si será un capricho de Oda para poder mostrarlo por completo sin ningún tipo de elemento que impida ver su rostro, o si habrá alguna razón más profunda para que Loki decida descubrirse sus ojos. Y sobre la apariencia de Loki no me di cuenta en el capítulo anterior, pero es prácticamente el dragón que aparece en el mural de la profecía. Este dragón que está en la parte superior del Yggdrasil, que tiene cuernos y que está arrojando fuego, solo que el Nidok pues arroja rayos. Lo veremos al final del capítulo. En este mural pues aparece tanto el Nidok como la representación de los gigantes ancestrales, que yo pensaba que era Loki, pero al tener estas dos figuras es confuso tratar de adivinar quién es Loki, en el caso de que estén representando una sola línea de tiempo y no tres al mismo tiempo. También tenemos a Luffy y a Ragnir, que están sobre su cabeza. Ya había dicho en el capítulo pasado que Luffy estaba en su forma gigante, y ahora que tenemos esta viñeta pues podemos comparar el tamaño de los Muma con el de Luffy, con el de Loki, pero también el de Ragnir, que está casi del tamaño de Luffy. Me sorprende que también pueda cambiar de tamaño Ragnir, siendo que la única habilidad que le conocemos es de convertirse en martillo. No sé si es influencia de Luffy, que él también lo hizo grande, si tiene alguna habilidad especial para tomar un tamaño más grande, no lo sé. También Zoro le dice que ya que está en su forma gigante pues puede aprovecharla para pelear. Lo dice con mucha casualidad, es como si el Zoro estuviera muy acostumbrado a ver a Luffy en su forma gigante. No se sorprende, no tiene un comentario
No sé si es por la presión del momento que tiene que estar concentrado en la batalla, si realmente le da totalmente igual que Luffy sea un gigante, porque de él se puede esperar cualquier cosa de Luffy. Ella está acostumbrado a que lo sorprenda constantemente, o si en algún momento Luffy le contó a sus Mugiwaras que tiene estas habilidades y que se puede hacer grande, que si esa es la opción me gustaría ver esas viñetas, serían bastante interesantes como Luffy le cuenta a los Mugiwaras. Luego tenemos a Somers, que utiliza una técnica un poco más avanzada llamada Ibaracha multicañón, que pues son 3 cabezas de criaturas que tienen cañones en sus bocas, y hay una especie de asiento de lugar para el usuario, que en este caso es Somers. A pesar de que es un caballero de Dios, pues siento que lo vencen bastante fácil, y me hubiera gustado ver otra habilidad un poco más personal y menos monstruosa de Sans Somers, de esta habilidad. Y estas criaturas que no son serpientes, porque realmente él no tiene la fruta de la serpiente, tiene la fruta de las espinas, pues son criaturas que como dije no parecen serpientes. Está bastante bien que sea así, y me recuerda mucho a los gusanos de Saturno de la película de Beetlejuice. Sabemos que Oda es fan de Tim Burton, así que posiblemente esta fue una de las referencias para crear esta criatura. Y también hay que decir que Somers está levantando los dedos de en medio en esta viñeta, cosa que seguramente va a ser censurada en el anime. Todas las expresiones de ese tipo son censuradas, han sido censuradas desde siempre. Levantar el dedo del medio. Luego tenemos la intervención de Zoro para salvar a los niños de las espinas, y Luffy le dice a Zoro que es bastante confiable, que es típico de él, sabía que él podía confiar en Zoro, mientras se ríe, lo cual me recuerda a las interacciones antiguas de Luffy con Zoro en los primeros capítulos, cuando el Luffy y Zoro iban por ahí, se perdían y eran lo bastante tontos como para no llegar a ningún lado. Me hizo recordar esos tiempos. No soy muy fan de Zoro, pero sí me gustaría verlo, tener esos momentos en los que ambos interactuaban como los primeros capítulos. Y luego tenemos el ataque de Luffy, el Don Thor Rifle, que es como un rifle gigante pero con haki, además con la fuerza de Nika y con la electricidad de un relámpago que agarró. Parece que a Oda le gusta mucho que Luffy juegue con los relámpagos en su estado Nika, y pues sí, es un golpe bastante fuerte por todos los elementos que acabo de mencionar. Golpean de lleno a Sans Somers, lo desintegran, y este ataque me recuerda mucho al Thor Axe que utilizó Luffy contra Shiki en la película de Strong World. En esa película utilizó su pie, y unos relámpagos pues empezaron a viajar por su pie, a pesar de que la goma no es conductora de electricidad, y el golpe de su pie gigante combinada con la electricidad de los relámpagos fue la que acabó con Shiki. En este 1175 es prácticamente igual, y para rematar, Loki aplasta con su mano gigantesca lo que parecen ser los restos de Sans Somers, evitando que se regenere. No creo que esté muerto, porque Oda nos ofreció en la batalla de God Valley pues la solución para vencer a este tipo de usuarios, y era un exceso de haki en los ataques. No parece que hayan utilizado un exceso de haki ninguno de los dos, ni Luffy ni Loki, así que obviamente va a volver. Pero el hecho de que Loki lo haya rematado pues es una forma en la que Oda nos está diciendo que Sans Somers va a tardar en recuperarse más de lo habitual, porque siento que lo vencieron demasiado rápido. Y las espinas pues desaparecen del cuerpo de los niños. Otra vez no creo que esté muerto, creo que está inconsciente y desintegrado, y esto es suficiente para que su Akuma no Mi deje de actuar, deje de tener influencia sobre otros. Me hubiera gustado que solucionaran de otra forma quitarle las espinas a los niños, estas espinas invisibles que eran imposibles de cortar. Pues me hubiese gustado mucho que le dieran una solución creativa, pero pues Oda va muy rápido y nos hace sentir que la única manera de deshacerse de esas espinas pues era derrotando a Somers. Y luego tenemos la explicación por parte de Yarult de esta fruta. Por fin la nombran como debe de ser, la Zoan mítica Ryu Nomi modelo Nidok, que era lo que esperábamos todos, pero aquí está la confirmación. Y lo interesante pues es que es una Ryu de la rama de los dinosaurios. En Wano vimos que los usuarios de fruta de dinosaurios tenían ese prefijo de Ryu, y la única fruta de dragón que existía, que era la de Kaido, empezaba con Uo, lo que nos hizo pensar que si existía la fruta del Nidok pues tendría que ser una Uo y no una Ryu, pero pues aquí nos están diciendo lo contrario. Me pregunto cuáles son los parámetros para decidir si una fruta es Ryu, Uo o lo que sea, porque evidentemente Momonosuke y Loki ambos tienen una fruta de un dragón, pero pues al parecer no pertenecen a la misma clase. Y pues tenemos el tema de los tamaños, que es bastante interesante, también es un recordatorio por si no lo sabías. Vemos el tamaño de un humano y cómo sería su estado dragón, que es pues bastante grande para su tamaño.
y luego tenemos el tamaño de un gigante promedio. Su dragón pues sería muchísimo más alto, más grande, y finalmente tenemos a una figura ancestral, un gigante ancestral, y cómo sería su dragón, pues es inmenso. Dice Jarul que puede convertir incluso el día en la noche por el tamaño de su cuerpo, de sus alas. Y pues es bueno que la haya comido Loki, porque si de por sí es una fruta de un dragón gigantesco, pues al ser un gigante quien la coma, y mejor aún a ser un gigante ancestral o con sangre ancestral quien la consumió, pues nos da un dragón impresionantemente grande. Esto ya se había explicado, ya lo teníamos presente con el caso de San Juan Wolf, que tiene la Deca de Kanomi, la fruta del crecimiento, y al haberla comido un gigante pues hace que se vuelva gigante a sí mismo, y lo gigante de un gigante pues es algo inconmensurable. Creo que si la hubiese comido un humano, el límite de lo grande que puede ser sería el tamaño de un gigante, pero al haberla comido un gigante, su límite pues sobrepasa lo de un gigante, obviamente. Entendimos esta dinámica, pero aquí Oda nos la está otra vez presentando con una Zoan, y empiezan a hablar sobre Ragnir, y tenemos esta viñeta bastante interesante del dios de la guerra de Elbaf, Ratatosk, y Nika en una batalla encarnizada. Empezando por el dios de la guerra, en Little Garden hay que recordar que Dorry mencionó que en Elbaf existía este dios de la guerra llamado también Elbaf, que de hecho en honor a este dios es que nombraron Elbaf como tal, y eso también tiene lógica con el nombre verdadero de la tierra en la que está el Yggdrasil, que es Warland, que sería el nombre original de este lugar, de esta tierra. Elbaf sería el nombre que le dieron los gigantes en honor a este dios, y pues aquí lo vemos representado. Vemos como su apariencia tiene una barba blanca o clara, tiene toda la apariencia de un gigante genérico, no hay algún detalle especial que llame la atención. Peleaba con un martillo como lo hace Loki, y su martillo se llamaba Ragnir. En esta historia, en este pasado, Ragnir solamente era un martillo común y corriente, y la ardilla se llamaba Ratatosk. Ya de Ratatosk había hablado en un capítulo anterior, no pensé que Oda fuese a meter el nombre como tal, pero ya vemos que sí lo hizo. La ardilla en el presente pues es Ragnir, una fusión entre el martillo y la ardilla. Aquí la ardilla pues era el fiel acompañante de Elbaf. Aquí en este 1175 no se dice que este dios es Elbaf, pero lo dijo Dorry en Little Garden, así que para mí no hay duda, solo faltaría la confirmación en este arco. También Elbaf peleaba con una espada, pero aparentemente prefería el martillo. Y por parte de Nika es bastante interesante que lo representan como una figura malvada, porque obviamente al estar peleando contra Elbaf pues significa que no son amigos, que son enemigos. También la forma en la que lo mira Ratatosk es de mucha furia. Estos tres pelearon en una batalla. Vemos más a detalle cómo es Nika, inclusive tiene una especie de abalorios en su túnica, en el taparrabos que lleva, peleando con una espada. Ya lo habíamos visto representado peleando con una espada. Aquí no tiene su lanza, con la que también fue representado, y lleva un escudo que no es el del sol de los 8 puntos, de los 8 círculos, sino que es un escudo completamente genérico. No sé si signifique algo, también Oda podría estarnos metiendo aquí otra cosa interesante, pero yo pienso que simplemente es un escudo genérico, diciéndonos que Elbaf no tiene el 100% de la información, que sí se saben muchas historias de él, pero que no son conscientes de toda la verdad. Y pues el hecho de que este Nika fuese malvado me hace preguntarme acerca de esa teoría que se me ocurrió, que no sé si alguien más la sacó, yo creo que sí, era bastante obvia, de que uno de los tres Nikas era malvado o fue malvado. Al haber tres mundos y al Vegapunk insistir en que no necesariamente el gobierno o Nika eran buenos o malos, y al hablarse de que Nika es el dios también de la destrucción y que llevará el mundo a su fin, pues son varias características que hacen ver a uno de estos tres personajes como malo. No sabemos si Nika fue el que hizo mucho daño, el que fue malvado, por así decirlo, si lo fue Joy Boy, y por lo que nos está contando Jarul en este 1175 pues fue Nika esta figura malvada. Luego tenemos el caso de Ratatosk, que como dije pues era una ardilla, no era el martillo, y tras la muerte de Elbaf no sé si reencarnó en el martillo, si encontró la forma de meter su alma o su ser dentro del martillo, de fusionarse. Si tan solo nos hubiesen dicho Vegapunk en Egghead cómo funcionaban las Akuma no Mi, haber tenido más tiempo para que él contestara muchas de las incógnitas que solo él podía contestar del mundo de One Piece. Una de mis favoritas, cómo es que un objeto puede comer una Akuma no Mi, pues tendríamos más claridad sobre cómo es que Ratatosk se volvió en el martillo Ragnir. También Oda podría estar jugando con el concepto de la reencarnación, que es un concepto bastante complicado y difícil de asimilar, por lo menos para un shonen como One Piece, porque pues estos tres personajes, Nika,
Elbaf y Ratatosk vuelven otra vez a reunirse después de muchos años. Lo vamos a ver en mi viñeta favorita de este capítulo. Pero antes tenemos el ataque de relámpago de Loki llamado Tormheim. Es una especie de rayo que crea un daño impresionante. Me gusta mucho que lance rayos en vez de fuego, como que aumenta el nivel de su poder. Y pues obviamente el caos que genera es impresionante. También hay estática de Haki negro por el choque, el impacto de este ataque. Y aquí viene mi viñeta favorita de este 1175, que es Luffy muy emocionado por la batalla en la cabeza del Nidhogg de Loki. También vemos a Ragnir contento, seguramente porque hizo una buena elección de a quién le entregó la fruta. Pero esta imagen me gusta mucho porque pues tiene toda la esencia del shonen. No se le ve el rostro a Luffy, lo que hace a Luffy más misterioso en esta viñeta. Lo sentimos muy lejano, como si estuviéramos viéndolo a través de un telescopio o de un binocular, y esa sensación que repito es de misterio, pues hace que esta viñeta sea inclusive más genial de lo que yo pensaba. También vemos a Loki sin las vendas, ya había hablado de esto, y pues son estos tres aliados, que en este momento son aliados, que van a la batalla. Luffy disfrutando todo esto como si fuese un juego, y tiene que ser así porque está en su estado Nika. Y pues recordamos cómo estos tres ya habían estado juntos en el pasado, pero en un contexto totalmente diferente, en el contexto de la guerra. Y algo que no dije acerca de Elbaf, de este dios de la guerra, es que él también podía transformarse en el Nidhogg. Entonces es exactamente lo mismo. Los tres personajes que alguna vez se enfrentaron con ira, con rabia, que dejaron dolor y destrucción, pues ahora se vuelven a reunir quién sabe cuántos cientos de años más, pero ahora peleando juntos en una batalla contra el gobierno, como si fuesen, no sé, los mejores amigos. Exactamente las mismas personas, pero en un contexto completamente contrario. Inclusive nos hace pensar un poco acerca del tema de la reencarnación, cómo podrían, por ejemplo, estar los Mugiwaras ahora juntos y haber sido nakamas o enemigos en alguna otra época, y las historias solamente se repetirían, pero en contextos diferentes. Y finalmente Imu pues dice unas palabras bastante interesantes, que son: estuviste ahí todo el tiempo, refiriéndose al Nidhogg, como si estuviese buscándolo a esta criatura, a esta Akuma no Mi, y no lo hubiese encontrado. Lo que me lleva a pensar en las armas ancestrales. Sabemos que Shirahoshi es Poseidón. Plutón al parecer pues es un buque de guerra que puede ser construido. Y finalmente tendríamos al Nidhogg, que sería Urano, que se teorizaba que sería un arma que podría viajar a través del aire en los cielos, y pues por la descripción tan bíblica que nos da Yarul acerca de este ser, pues encaja perfectamente. Una criatura que surca los cielos, además el poder destructivo ya lo vimos en este capítulo. El Tormheim probablemente es uno de los ataques más devastadores del mundo de One Piece, lo pondría en un top 3. Entonces puede que sea el Nidhogg el arma ancestral Urano. Y hablando sobre armas ancestrales, sería bastante curioso que si lo fuera, porque tendríamos a Shirahoshi como Poseidón y a Loki como Urano, y ambos, según esta teoría muy reciente, serían amigos. Loki hablaba con un personaje llamado Mosako y surgió esta teoría muy fuerte acerca de que sería Shirahoshi. Y recordando que Neptuno quería emparejar a Loki con Shirahoshi, pues todo encaja que Loki sería esta arma ancestral. Y muy curiosamente Luffy tiene que ver con estos dos personajes. No sé si Luffy ya se ganó el respeto de Loki, pero de Shirahoshi ya. Y al Luffy tener la amistad con estos dos seres, con estas dos armas ancestrales, pues ya estarían de su lado para la batalla final. Así que Luffy tendría 2 de 3 armas ancestrales, aunque hay que recordar que Kurohige también sigue en el juego y que Loki tiene una fuerte admiración por Shebeck. Él no sabe que Shebeck tuvo un hijo, y hay que esperar el momento en el que se dé cuenta de esto, cuando aparezca Kurohige en Elbaf, que es una posibilidad muy grande. Pues existe el riesgo de que se vaya también con Kurohige. Va a ser bastante interesante la interacción de estos dos personajes. Y finalmente, pues si Urano no es el Mother Flame, lo que hizo desaparecer a Lulusia, y es Loki, pues me pregunto qué será lo que destruyó este país, porque parece tener las mismas capacidades que un arma ancestral. Podría ser un arma ancestral creada artificialmente por Vegapunk, que se ajusta mucho a la descripción que se dio en Egghead sobre esta arma. Así que estaríamos hablando de 4 armas ancestrales, 3 originales y una artificial. Y pues esto es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado de este 1175, y espero el que viene.